¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas amigos con derechos, gracias por estar con nosotros en el programa. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos muy contentos de estar con ustedes en un programa más, además con un programa que tiene una temática que creo que va a dar mucho juego en la conversación con nuestras invitadas. Vamos a hablar del Bicentenario. Bicentenario que disfrutamos y vivimos y de alguna manera pasamos en el 2021, pero que realmente en el 2024 se concreta en términos simbólicos y en términos cronológicos con la batalla de Junín y Ayacucho. Pero en nuestro país el término bicentenario lleva muchas reflexiones que creo que vale la pena poner en balance en este programa. Es un bicentenario que nos ha encontrado sanos, unidos, o más bien fracturados y quebrados. Es un bicentenario que nos ha encontrado institucionalmente sólidos, con una democracia asentada y bien cimentada, o por el contrario, en los niveles más bajos de democracia abierta, amplia, participativa, deliberativa, respetuosa de los derechos humanos. En esa contradicción es que queremos plantear el programa y conversar con nuestras invitadas. Hubo además, ustedes recordarán, un movimiento interesante de jóvenes en el 2021 que recibió el nombre de alguna manera de Generación del Bicentenario. ¿Qué fue de ella? ¿Qué fue de esa generación? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde está su presencia? ¿Dónde están sus intervenciones, su arte, sus símbolos, sus proyectos? ¿Qué están haciendo? Esa es materia del programa el día de hoy. Así que comenzamos el programa, lo hacemos inmediatamente, pero antes los dejo con Laura Rivera y el bloque de noticias. Bienvenidos y bienvenidas al bloque de noticias de Amigos con Derechos, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Laura Rivera y hoy comenzaremos abordando un tema realmente preocupante porque tiene que ver con el acceso a la justicia de las víctimas de los peores crímenes que se pueden cometer, los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de la Ley 6951, más conocida como la Ley de Amnistía, y es que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que ésta no entre en vigencia, la Comisión Permanente del Congreso la aprobó el pasado 4 de julio. Esta ley promueve la impunidad para aquellas personas que cometieron estos crímenes antes del 2002. Es decir, se estaría beneficiando a todos los que cometieron delitos durante el periodo del conflicto armado interno en el país. ¿Cuáles son las razones para su aprobación? La ley de amnistía se sostiene en base a la interpretación de dos tratados internacionales, pero es una interpretación errónea. El primer tratado tiene que ver con el Estatuto de Roma. El Congreso sostiene que el Estatuto crea los crímenes de guerra y de lesa humanidad y estos solamente entran en vigor a partir de la ratificación del Estatuto. Y en el caso del Perú, sería a partir del 2002. El segundo tratado es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que sostiene que estos crímenes no prescriben. Sin embargo, el Congreso ha dicho que el principio de imprescriptibilidad no se aplica al Estado peruano porque entramos a ratificar este estatuto con ciertas reservas. Pero esto no es cierto, el Perú ya tenía las obligaciones de investigar y sancionar estos crímenes desde la ratificación de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 y los Convenios de Ginebra en 1956. Si el Ejecutivo llega a promulgar esta ley, casos como la masacre de Pativilca, la violencia sexual en Manta y Vilca y casos como las de las esterilizaciones forzadas quedarían impunes. Es por ello que la Corte IDH se ha pronunciado solicitando al Estado peruano que no apruebe esta ley. Lamentablemente, la respuesta estatal ha sido enviar una carta firmada por el Ejecutivo y el Congreso rechazando el pedido de la Corte.
En nuestra editorial del boletín del 9 de julio, el IDEPUC lamenta que la conducta del Ejecutivo y del Congreso demuestre el descalabro de los mecanismos de balance y control de poderes en el Perú de hoy. Y recuerda que el Estado peruano es, y por decisión soberana, un Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, las normas de este sistema se deberían aplicar al Perú y no son de ninguna injerencia externa. La norma aún no ha sido publicada, por lo que continuamos expectantes. Para revisar esta y otras noticias pueden visitarnos en idepuc.puc.edu.pe en la sección Boletín y Eventos. Mi nombre es Laura Rivera y volvemos con Carlos Cornejo al estudio. Muy bien, comenzamos el programa entonces y lo hacemos presentando a nuestras invitadas y por supuesto invitándolos a ustedes también a que en todo momento participen, nos dejen sus comentarios, preguntas que quizás podríamos contestar en un programa siguiente. Por supuesto, abierta toda la comunicación con ustedes aquí en Amigos con Derechos. Nos acompaña Noelia Chávez. Hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenida. bien, muchísimas gracias por la invitación. Noelia es socióloga por la Universidad Católica, magíster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. En este momento es candidata a doctora en Ciencia Política del CIDE en México. Ha sido secretaria nacional de la Juventud y asesora política en el Minedu y en la SUNEDU. Investiga sobre protestas sociales, partidos políticos, educación superior. Es coordinadora del proyecto de comunicación académica Puente Perú. Un montón de cosas, Noelia, qué maravilla. Estás metida en varias cosas a la vez. Está bueno. Así es. Y está con nosotros Sandra Gutiérrez. Sandra es licenciada en Ciencia Política y Gobierno, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad, de esta casa, y es predocente en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Quiere ser docente, quiere hacer investigación, quiere dedicarse quizás al mundo académico, se lo preguntaremos ahora a Sandra. Entre sus áreas de interés se encuentra la institucionalidad democrática, los derechos humanos y las políticas de género. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación No, al por programa. favor. Es un gusto tenerlas ambas para conversar. Bueno, yo planteo al inicio del programa de alguna manera la discusión sobre el Bicentenario, pero de pronto ustedes me quieren llevar por otros derroteros y yo feliz camino por las rutas que ustedes me planteen. Noelia, ¿qué fue de ese Bicentenario 2021 en términos generales para el país? ¿Qué significó? ¿Y qué nos dejó, digamos, luego de 3 o 4 años de mirar hacia atrás? Sí, yo creo que la idea del bicentenario, o sea, estamos hablando de un hecho histórico, ¿no? La independencia del país. Y a partir de la independencia del país, contamos cómo el país ha ido desarrollándose, ha ido cambiando a lo largo de 2 siglos, ¿no? Grandes siglos, en donde pasamos de una época colonial a una época supuestamente republicana, ¿no? En donde hay muchos tipos de regímenes. Hemos pasado por autoritarismos, caudillismos, democracias, etcétera, ¿no? Hasta llegar al día de hoy. Yo creo que efectivamente en los últimos, no sé, pues el último siglo XX a nivel mundial estamos hablando de transiciones hacia la democracia en muchos de nuestros países, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y esa es una aspiración, al menos, digamos, política y desde el lado institucional, a donde se hubiese querido llegar, ¿no? Una democracia más o menos consolidada, con instituciones más o menos consolidadas, ¿no? Y lo que nos muestra más bien el Bicentenario en el 2021 es un país que aún no ha encontrado una forma de imaginarse como comunidad, todavía, ¿no? Un país envuelto en muchas crisis, en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis en donde las personas en sus individualidades todavía es muy difícil imaginarnos como una sola nación. Entonces nos lleva a la idea de qué hemos hecho en esos 200 años en la construcción de este país llamado Perú, ¿no? Si nuestra idea es construir un Estado-nación, una comunidad imaginada en donde nos podamos reconocer el uno al otro más o menos como iguales, ¿hasta dónde hemos avanzado hasta este punto, ¿no? Y
cuando pensamos en los últimos acontecimientos políticos a partir de la crisis del 2016, lo que parece ser es que nos está mostrando el reflejo de una sociedad en donde los diferentes actores que componen nuestro país, de las diferentes regiones, de las diferentes clases sociales, digamos, aún no se encuentran y continuamos en una tensión permanente vinculada, sí, a una herencia colonial, digamos, en donde los temas de raza, de clase, de género, digamos, tensan mucho a la comunidad política de nuestro país, y donde justamente los líderes políticos, tal vez por ahí es donde yo quiero ir sobre esa primera reflexión, o sea, digamos, la herencia colonial que nos contaba Kotler, ¿no? Efectivamente la venimos arrastrando a lo largo de los siglos, ¿no? Esta idea de mirarnos con desconfianza y de mirarnos hacia arriba o hacia abajo, pero el problema realmente, y Kotler también lo decía, más allá de la herencia, es cómo nuestras clases políticas se han ido, nuestras élites políticas se han ido conformando y no han podido romper con esa herencia y realmente entablar un diálogo mucho más horizontal en un país con tanta heterogeneidad como el nuestro, ¿no? Y creo que así es como nos alcanza el 2021, mostrándonos que hay una agenda muy grande, que no implica que no hayan habido modificaciones y no hayan habido cambios desde hace dos siglos. Creo que eso también es importante de mencionar. Sin embargo, hay unas brechas sociales, políticas, económicas, de clase, de nuevo, de raza, de género, que no hemos logrado limar, que no hemos logrado conversar, ¿no? Y creo que eso es algo que marca este bicentenario de 2021 como una crisis importante, grande, con un presidente como lo fue Pedro Castillo, digamos, que llega simbólicamente a representar justamente los sectores más que se han quedado al margen de nuestra sociedad, ¿no? Como presidencia, y sin embargo no logra conformar un gobierno, digamos, fuerte, una oposición demasiado terrible y luego desembocando en un autogolpe que termina más bien alejando, yo creo que abriendo más una brecha, ¿no? Ok. Sandra, Noelia ha utilizado la palabra desencuentro. ¿Te parece que es una palabra válida en esta discusión? Creo que sí. Y creo que eso se marca, bueno, pensando un poco en las protestas 2021 y luego también pensando en la elección Pedro Castillo, en la segunda vuelta Pedro Castillo, Keiko Fujimori, creo que, y bueno, también la primera vuelta y segunda vuelta creo que desembocó mucho en ese escaso diálogo de la ciudadanía, ¿no? En donde habían dos bandos irreconciliables, ¿no? Y creo que eso nos ha golpeado mucho más. Puso en evidencia nuestra fragmentación, digamos, ¿no? Creo que nos ha fragmentado más aún. Sobre todo pensando en las protestas 2021, en donde claramente había un espacio mucho más abierto al diálogo, en donde partidos de derecha e izquierda, digamos, pudieron, digamos, o incluso partidos de centro, o personas que se identificaban con estas orientaciones políticas, pudieron marchar, digamos, pacíficamente y de cierta manera lograr la salida de Merino. Y digamos que ahora, pensándolo en las últimas protestas, de cierta manera hay posiciones irreconciliables, ¿no? Digamos que ciertos sectores de la izquierda no quieren marchar con otros sectores de la izquierda o de la derecha, y esa fragmentación hace que también las marchas no hayan tenido, digamos, tanto éxito, ¿no? Bueno, sumado también, digamos, a la respuesta autoritaria del gobierno, ¿no? Y la masacre y los muertos, fallecidos, heridos gravemente. Digamos que la violencia, la represión también es un factor que explica por qué no tuvo éxito estas marchas, pero también creo que hay un factor de estas posiciones irreconciliables, ¿no? Y lo fragmentados que estamos como sociedad, y también la poca disposición que tienen los partidos y también nosotros como sociedad a entablar una conversación mínima para llegar a acuerdos mínimos y de cierta manera responder a la crisis en la que nos encontramos, ¿no? Hay evidencia de que la sociedad está harta del Congreso, de la presidenta, pero digamos que no hay una respuesta de la sociedad para enfrentar esta baja aprobación, ¿no? Y este hartazgo que tenemos hacia
nuestros representantes actuales. Pero como le digo, creo que una respuesta es también esta poca capacidad que tenemos para negociar o encontrar puntos mínimos de acuerdo, ¿no? Esa ausencia de capacidad, esa irreconciliabilidad de la que habla Sandra, Noelia, ¿se alimenta solamente de nuestras viejas taras? ¿O es que también es un momento donde desde el exterior y en la globalidad hay un discurso autoritario que viene cimentando una extrema derecha que la fortalece también en el Perú, que fortalece su discurso, su narrativa y su lógica y hace más complejo el diálogo? ¿O lo de fuera es simplemente una pincelada a problemas gruesos que ya estábamos manejando internamente? No, yo creo que efectivamente estamos insertados ahora, sobre todo en estos últimos 50, 30, 20 años, cada vez mucho más. Estamos en un mundo globalizado, interconectado, en donde para lo bueno y para lo malo, digamos, eso influye en nuestras dinámicas sociales y políticas, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo es que se están conformando, digamos, las fuerzas políticas regionales y mundiales con las extremas derechas, con los centros, pensemos en Biden, por ejemplo, Macron, no sé, con estos centros liberales, digamos, tecnocráticos, fracasando en su proceso, ¿no? Y con las izquierdas más bien tratando de, y lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Francia, ¿no? Tratando de reaglutinarse y construyendo nuevas narrativas para poder jalar, digamos, ¿no? La fuerza social que no se vaya para el otro lado. Pero a mí hay otra pregunta ahí que siempre me surge y que la escucho mucho, y es como, los jóvenes se han vuelto de derecha, ¿no? Los jóvenes ahora son radicales, extremistas de derecha, fachos, libertarios, ¿no? O sea, anarcolibertarios, bueno, tiene tantas frases esta parte. Y la verdad es que yo me pregunto si realmente lo son o no, ¿no? Porque pareciese que hubiese una fuerza hacia ese lado. Sobre todo pensemos en Milei en Argentina, pensemos en los jóvenes, hombres sobre todo jóvenes que han votado mucho por Milei, ¿no? Y luego me pregunto, luego piensas en, no sé, pues, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Europa, y ves más bien que las fuerzas más de izquierdas, digamos, vuelven a recuperar un espacio, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que más bien, como lo estaba señalando Sandra, hay un hartazgo, y en nuestro caso como país, una resignación también, que no implica avalar, ojo, ¿no? Es una resignación hacia el status quo, más allá de quién esté dentro de ese status quo institucional. A mí me da la impresión de que la crisis está en cómo hemos construido las instituciones más allá de el tinte político de quienes las gobiernan. Y esas instituciones no gustan. Sea, llamémosle Estado, digamos, ¿no? Instituciones del Estado, ministerios, gobierno, parlamento, instituciones electorales, lo que sea, de que como le quieras llamar a esa institucionalidad. La gente, creo que muchas personas, tengo esa impresión, me parece, no tengo data específica, pero esa es mi intuición, es que las personas desconfían de toda esta institucionalidad como capaces de poder responder a sus necesidades, a sus proyectos, a sus demandas, ¿no? En un mundo además hiperindividualizado como el que tenemos ahora, que nos incluye a nosotros muchísimo, ¿no? Es aún más fuerte que cale esta idea de las instituciones no responden, no hemos creado un sentido de comunidad, no tenemos liderazgos importantes, pues no queremos lo que existe ahora, sea de izquierdas o sea de derechas, y así es como va el ping-pong de un lado para el otro, pero cada vez más como hacia los extremos buscando un cambio de esa institucionalidad, ¿no? Y creo que por ahí es el tema de las juventudes y el hartazgo, digamos, votando por la extrema derecha en algunos lugares, y al mismo tiempo otros, ¿no? Peleándose en las calles porque eso no vaya hacia ese lado, digamos, cuando se posiciona, ¿no? Es una discusión grande, ahí creo que es algo que está pasando ahorita, y no sabría cómo terminarla, pero... Vale. Noelia plantea y pone sobre la mesa, Sandra, el tema de la institucionalidad. Es verdad que las instituciones son parte de un diseño, de una arquitectura que cada Estado tiene y que va a permitir el flujo de las relaciones sociales dentro de ese esquema. Pero las instituciones sin personas adentro son cascarones vacíos, y me pregunto si en el fondo lo que tenemos es una instrumentalización de las instituciones con fines políticos más que instituciones fallidas desde su nacimiento. Noelia plantea que sí, que puede haber desde su origen un diseño o un planteamiento
institucional fallido que de pronto respondió a intereses coloniales, qué sé yo. ¿Qué lectura le das tú, Sandra? Un poco para jugar a ver qué encontramos por aquí. Creo que actualmente lo que está pasando en Perú es esto, y Alberto Vergara también lo menciona en varias de sus columnas en La República, el hecho de que el Estado de Derecho está quebrado actualmente en el país, ¿no? Antes teníamos, digamos, cierta informalidad en el uso de la ley y en la aplicabilidad de la ley, pero actualmente lo que pasa es que la ley se está usando, digamos, las instituciones se están usando de manera personalista por parte de congresistas, por parte de ministerios, incluso de la misma presidenta, ¿no? Incluso sacando leyes para favorecer la minería ilegal, para favorecer la pesca ilegal. Y digamos que ya hemos transitado a esta situación en la que no solo la ley favorece ciertos grupos, incluso pueden ser grupos informales, grupos criminales, sino que ahora la ley se está haciendo para estos grupos, ¿no? Y creo que ese es un paso, digamos, el paso siguiente que está sucediendo y que es bastante preocupante, ¿no? Y creo que bastante alarmante. Y es algo que debemos de tomar conciencia en cómo se están utilizando, cómo están utilizando ciertos actores las instituciones para sus propios intereses. Y no solo intereses personalistas, sino intereses vinculados a organizaciones criminales, ¿no? Y creo que hay que tomar conciencia de ese punto y cómo nos puede afectar a nivel de economía, a nivel político, a nivel social, ¿no? Incluso a nivel medioambiental, si lo pensamos en el caso de la minería ilegal, ¿no? Me parece interesante cómo lo plantean ambas, pero, por ejemplo, en este fárrago que has perfectamente definido y planteado, donde se ha dado ese tránsito hacia casi la toma de las instituciones por las economías ilegales, ¿no es cierto? De pronto aparece un poder judicial con todos sus errores y problemas que le planta cara al Congreso y le va a través de cautelares y de determinadas, digamos, decisiones judiciales, digamos, lo va arrinconando. O sea, lo que quiero decir es que de pronto sí hay algunas respuestas institucionales que valdría la pena destacar y que nos dan cierta esperanza respecto a la recuperación de una situación de status quo anterior a la del 2016. Soy un optimista permanente, Noelia. Yo también soy un optimista. Tal vez no lo había pensado desde el lado más judicial, aunque por supuesto podemos hablar de la judicialización de la política, digamos, ¿no? Que algunos lo ven como algo positivo, algunos lo ven como algo negativo, ¿no? Yo también soy un entusiasta, por ejemplo, de que aunque ahora parezca que haya una resignación ciudadana, a mí siempre me parece que las crisis son la oportunidad para que haya reconstrucción de ciertas cosas, ¿no? Pero hablando del tema judicial, efectivamente creo que en los últimos 20 años, tal vez, ¿no? A partir de la transición a la democracia, definitivamente el Poder Judicial y los brazos legales en el Estado han cumplido un rol importante para, digamos, plantear el camino del bien. No sé cómo si llamarlo de esa manera, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque todos nuestros, o sea, somos uno de los pocos países en donde todos los presidentes son investigados, juzgados, encarcelados, puestos en prisión preventiva, ¿no? Y eso nos da una cierta tranquilidad, nos ha dado antes, tal vez ahora ha trastabillado un poco, pero ahí va, ¿no? De que nuestros líderes políticos van a ser de alguna manera juzgados por la justicia, ¿no? Van a ser, van a pagar sus penas, ¿no? Pero ¿cuál es el lado negativo de eso que yo veo, ¿no? Y es que efectivamente es bien duro ver que después de la transición a la democracia no hay un solo presidente que no haya sido, salvo Valentín Paniagua, ¿no? De la transición, que no haya sido juzgado por la justicia. Eso quiere decir que no tenemos ningún tipo de referente de líderes más o menos probos, decentes, digamos, con el que podamos tener una referencia. Entonces, imagínate construir una democracia de 20 años en donde no existen liderazgos políticos de los que podamos sentirnos relativamente, no sé, orgullosos, podemos decirlo así. Y lo pienso porque ahora que estoy en México, le contaba esto a algunas personas de Morena, por ejemplo, ¿no? El partido que está ahorita en el gobierno, y me decían,
eso me parece una locura, que hayan juzgado a todos sus presidentes. O sea, ¿cómo pueden hacer política de esa forma, no? O sea, en nuestro caso, sí, probablemente los presidentes también han estado metidos en cosas, pero se juzgan a todos los que están al costado, al presidente. Muy complicado que lo hagan, porque si no perdemos referencia. Entonces, tampoco me parece que no se deba hacer, por supuesto, pero creo que claro, la ausencia de liderazgos es muy dura. O sea, ¿cómo construyes país sin liderazgos y sin confianza en esos mínimos liderazgos? Ahorita, y vemos quiénes son los candidatos a la presidencia para la próxima elección que han salido, y la gente dice, en verdad, sí podemos estar peor, ¿no? Y eso es un problema, porque ¿cómo entonces sacas esto, lo que tenemos ahorita, ¿no? Este autoritarismo que tenemos ahorita en el gobierno, sin saber qué es lo que va a venir después? Y eso es un ingrediente muy importante para pensar la resignación de la gente. Cuando no existen alternativas hacia las cuales más o menos dirigir esa frustración, dices, yo salí en 2020 a marchar contra el gobierno de Merino, y lo que vino y la crisis que vino después ha sido aún peor. Entonces ahora, ¿cómo hacemos? Encima de un gobierno represor y todo, es mucho más complicado movilizarse, lo cual no quiere decir que las personas no tengan interés en la política y que no consideren que la protesta es un mecanismo válido dentro de la democracia, ¿no? Yo voy a plantear la siguiente hipótesis para que Sandra la recoja o la refute, pero todos los presidentes juzgados en el Perú son presidentes que acabaron con una bajísima aprobación y con poco recambio congresal que los protegiera en las cámaras políticas. García fue el único que sobrevivió durante años a sendas evidencias de delito, pero tenía un aparato político en el Congreso que lo protegió durante años. Hasta que, claro, ya en el que fue 2016, cuando van a detenerlo, en fin, claro, ya el APRA no era el APRA de los 80, ni de parte de los 90, ya no había bancada que lo defendiera, y se tiene que enfrentar al Poder Judicial. Entonces, de pronto, la propia precariedad de nuestra democracia nos permite juzgar presidentes que tienen visos de delito. O sea, estoy intentando un poco mirar los dos lados de lo que ha planteado ya. Sandra, por favor, ¿qué piensas de esto? Creo que también, bueno, digamos que no haya hecho una buena recapitulación de que todos los presidentes han sido investigados y algunos incluso juzgados, ¿no? Pero creo que también a partir del 2016, digamos que los actores políticos se dan cuenta de estas herramientas constitucionales que pueden usar. Que nunca se habían usado, además, nunca se habían usado, y creo que al darse cuenta del daño que pueden hacer a sus opositores con estas herramientas, comienzan a usarlas, claro, de manera ya que nos han llevado a continuas crisis políticas, ¿no? Me corregirán, pero creo que desde la época de Billinghurst no se había usado la figura del... ¿Cómo se llama, Sandra? Vacancia. De la vacancia. Solo con Ollantumala, me parece, pero bueno, no tuvo éxito, se presentó una moción, pero no fue aprobada. Pero creo que, bueno, nos hemos dado cuenta de lo peligroso que es el uso de estas herramientas constitucionales de manera exagerada. Y bueno, ahora también el Congreso de cierta manera ya ha puesto ciertas trabas para que el Ejecutivo no pueda responder. Desequilibró la balanza, digamos, ¿no? La balanza, y digamos que ya no estamos en un sistema presidencialista como tal. Así es. Y ahora más aún con la segunda cámara del Parlamento, con la bicameralidad, esta configuración, digamos, va a cambiar muchísimo más, ¿no? Entonces creo que ha sido un buen aporte de Noelia recordar, digamos, estos juzgamientos hacia los presidentes, que es algo que no sucede en otros países no sucede de manera tan continua como en el Perú. Sí. Y creo que... la gente se sorprende, ¿cómo metemos presos presidentes? Sí, y claro, no tenemos un referente. Los partidos políticos también pierden su cabeza. Entonces es algo que también... creo que también responde un poco a estas, digamos, estas luchas internas que también tienen nuestros pseudo partidos políticos. De acuerdo. Bueno, y cerrando, digamos, la rueda y volviendo al inicio, no quería dejar pasar la ausencia del valor de la vida como ese valor aglutinador para la defensa de la democracia. Es decir, en otros países la muerte de una sola persona genera la caída de un gobierno. En nuestro país pueden morir 50 y no pasa nada. En nuestro país pueden morir 70.000 personas en un conflicto armado
y los militares siguen reclamando la prescripción de los delitos. Digamos, lo estamos viendo Sí, hoy. y lo están logrando. Entonces, ahora. digo, ¿qué sociedad se construye cuando ni siquiera la vida es aquel valor en el que todos estamos de acuerdo que debemos cautelar? Creo que hay un punto ¿Qué piensas, Sandra? importante es cómo pensamos esas vidas, ¿no? O sea, creo que a nivel sociedad, y justo con estas taras que mencionaba Noelia al inicio, hay algunas vidas que importan más que otras, ¿no? En nuestro país. Y es una idea que, digamos, la clase política avala, ¿no? No solo con, digamos, con palabras, sino también con hechos, ¿no? El hecho de que durante las marchas se haya matado tantas personas, herido tantas personas, y eso no haya generado alguna sensibilidad a nivel capital, a nivel Lima, creo que habla bastante de lo poco que valoramos ciertas vidas, ¿no? Entonces creo que me recuerda un poco a lo que decía Alan García de que hay una sociedad, segundo nivel. Ciudadanos de segunda clase, ¿no? Ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y hasta ahora tenemos todavía esos pensamientos, ¿no? Y creo... Pero Sandra, perdóname que me interrumpa, es que no es solo un pensamiento de la élite, es un pensamiento también ciudadano. La gente exacto. algo habrá hecho, pues. Entonces, bala que corre, ¿no? Y que tolera, que acepta. Exacto. Y también surgen todos estos... incluso hay argumentaciones que sostienen esta idea, ¿no? Entonces creo que eso es aún más peligroso. Y creo que hay que reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Y digamos, como decía Noelia también al inicio, poder vernos como iguales, no solo con nuestro grupo, nuestro círculo social cercano, sino todos como peruanos, poder vernos como iguales y poder reconocer que tenemos y debemos tener acceso a los mismos derechos, ¿no? No debería haber estos ciudadanos de segunda clase, no debería existir ese pensamiento, ¿no? Creo que ese es un punto de partida por el cual deberíamos empezar, de poder reconocernos a todos como iguales. Noelia, tuviste la oportunidad en el 2021 de acuñar esta frase de la generación del Bicentenario, que yo creo que es una frase acertada en general, pero a veces me pregunto, ¿por qué siempre centramos en los jóvenes y en su protesta la salida, la solución, por lo menos el primer pie en la calle se lo exigimos de alguna manera a los jóvenes, ¿no? ¿Y dónde están los arquitectos, los abogados, los científicos políticos, todo el resto? ¿Dónde estamos en esa lucha? Es verdad, y me contesto a mí mismo, que la lucha estudiantil probablemente tiene un componente ético muy potente, porque no le deben nada a nadie ni esperan nada a nadie de esa protesta. No van a ganar un espacio político probablemente. De pronto sí, pero no hay esa intención en la protesta juvenil. ¿Es un poco eso, Noelia? ¿Por qué los jóvenes son los que tienen que ser la vanguardia en nuestra sociedad? Bueno, si uno piensa y tiene una mirada histórica y una mirada de generaciones en generaciones, hay toda una rama de estudios en la sociología de las generaciones, por ejemplo, ¿no? En donde uno puede ver cómo son las juventudes, digamos, ¿no? Aquellas que van a disputar el poder de sus mayores, van a contradecirlos, van a traer nuevos elementos culturales, van a traer nuevos discusiones políticas, nuevas miradas críticas de la sociedad. Pensemos en una generación, ¿no? Uno nace, se forma, se sociabiliza en determinado espacio, tiene unas determinadas ideas, ¿no? Que las va cristalizando en el tiempo, ¿no? Cómo es que el país debe ser, cómo es que las personas deben comportarse, cómo funciona culturalmente la sociedad, cómo nos aprendemos de lo bueno y de lo malo, ¿no? A tratarnos bien como a discriminarnos también y a sobrevivir en el mundo en el que estamos, ¿no? Cuando surge una nueva generación, que es bien difícil de delimitar cuándo empiezan, cuándo terminan, ¿no? Esa nueva generación, digamos, se vuelve a sociabilizar, pero en esa oportunidad de volver a hacerlo, tiene la posibilidad de cuestionar. Y creo que por eso es que uno piensa en las juventudes como un espacio disruptivo, porque tienen la posibilidad de proponer, en ese proceso de socialización, de mirar y proponer cosas, digamos, que no están bien, que no se sienten cómodos, y así es como comienzan a surgir nuevas cosas. O sea, por eso es que el mundo va
va cambiando, y no va cambiando de forma lineal, sino, decía Narda Enríquez en un curso, como es una espiral, digamos, ¿no? Es una espiral que avanza, retrocede un poquito porque te sensibilizas, pero tiene ese punto de quiebre en donde uno puede proponer algo nuevo, ¿no? Y las juventudes tienen esa posibilidad porque nacen con nuevas tecnologías, nacen con nuevos estímulos distintos en las sociedades que van cambiando y transformándose en el tiempo. Entonces, creo que por eso se coloca mucho hincapié en las juventudes, ¿no? Pero también me parece un poco como, ¿cómo le digo esto? Como, esto de que le exiges algo a una juventud, como, los jóvenes deberían estar ahorita sacando al gobierno. Y siempre me pongo, oye, pero un poco de responsabilidad con las generaciones previas de, o sea, ¿dónde están esas personas que debían dar chance, oportunidades y, digamos, algún tipo de visto de posibilidad de construcción de vida, de construcción de país también, ¿no? O sea, hay que reinventar la pólvora, hay que volver a, ¿no? Entonces, como que también es limpiarse mucho las manos, decir solamente los jóvenes, o los jóvenes son los que van a cambiar, y bueno, qué pena que ahora no lo hagan, todos son apáticos y apolíticos, ¿no? Yo siempre defiendo lo contrario, y digo, yo acabo de venir ahorita, la semana, hace unos días, el viernes, de una cumbre nacional de jóvenes en el país, donde hay un montón de jóvenes activando en un montón de organizaciones juveniles, digamos, ¿no? ¿Pero son los más o son los menos? O no importa si son los más o son los menos, lo importante es que están. Yo creo que lo importante es que están, porque en realidad uno siempre tiende o quiere pensar, todos deberían estar metidos. No, o sea, no todos tienen que estar metidos para que, digamos, existan propuestas o existan iniciativas, ¿no? De hecho, organizarse es costoso, la acción colectiva es costosa en general. Entonces, con tal de que hayan grupos, a mí lo que realmente me asustaría es que en las encuestas digan que la gente está de acuerdo con este gobierno y lo aprueba. O sea, que no lo apruebe, que tenga esa aprobación, es una muestra interesante. Que no todos estén en desacuerdo con hacer política también es una cosa interesante, porque no todos pueden estar metidos en política. No todos tienen que estar pensando todo el tiempo en términos políticos, ¿no? Pero si existen, ahí es donde existe la potencia para hacer algo, ¿no? Y yo creo que de las protestas de 2020 de noviembre, lo que te muestra es que existe la potencialidad. El problema es que no existen los canales. No hay cómo canalizar, quiénes ayuden a canalizar ese descontento que existe, ¿no? Y lo planteé y lo conversamos con muchas personas cuando ocurrió, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay elecciones ahí después de lo de Merino, en 6 meses menos de meses iban a haber elecciones. ¿Quién iba a capitalizar ese descontento social? Nadie logró capitalizar ese descontento, y ese es un problema. Claro, tú dices, hay que construir desde las juventudes, claro, pero eso también tarda, ¿no? O sea, más aún cuando hay justamente carencia y desconfianza en los liderazgos, ¿no? Creo que hay que mirarlo de eso. Sandra, para ir cerrando y tomando algo que ha señalado Noelia que no hemos mencionado, es el tema de las tecnologías, ¿no? Que irrumpen para todo, incluso para la viabilidad del Estado. En las términos de seguridad, las tecnologías han puesto en jaque en momentos complejos a las fuerzas de seguridad del Estado, las nuestras y las de otros países. Sandra, ¿cómo ves el arribo de la tecnología en esta construcción de una sociedad que por momentos es irreconciliable, como dijiste al comienzo de nuestra conversación? Creo que, por ejemplo, tomando en cuenta los algoritmos que tienen ahora las redes sociales, ¿no? Que ves más del contenido que te gusta o que te interesa, ¿no? Entonces, si tú tienes ciertas creencias políticas o ciertas creencias... Te las va a alimentar. Te las alimenta muchísimo más, y eso exacerba tus argumentaciones, tus creencias, y eso, digamos, que puede llevar a extremos para cualquier lado, ¿no? Entonces creo que ese es un peligro que ahora nos presentan las redes sociales, y que lo hemos visto también en otros países, que exacerba en momentos electorales, sobre todo. Pues hemos visto escándalos en donde han estado metidas empresas de redes sociales en contextos electorales, ¿no? En otros países. Pero pensando en el contexto de protestas, creo que también es útil, porque logra congregar muchas más personas, logra de cierta manera unir, por ejemplo, lo que pasó con las protestas contra Merino. Las redes sociales se usaron mucho durante esas semanas
para convocar a marchas, para no solo marchas, digamos, en el centro de Lima, donde clásicamente las personas marchan, sino también en parques. Claro. Yo recuerdo haber marchado en San Miguel, donde nunca había visto una marcha en mi vida. Entonces creo que esa disponibilidad que nos dan las redes sociales, creo que permite justamente esta expansión de convocatoria para protestas, ¿no? Y bueno, también para ayuda también durante las protestas, ¿no? Para, digamos, de cierta manera, no sé, convocar a periodistas del exterior. Seguro. Y, digamos, poder hacer de cierta manera que a nivel mundial sean más, tenga mayor visibilidad. Pero ojalá que los operadores permitan que esa tecnología se mueva también en esos momentos, ¿no? Porque también pueden ser cómplices de la propia represión del Estado. También. ¿No? Sí. Complejo por todos lados, digamos, este asunto. Bueno, me tengo que ir porque el tiempo me gana. No sé, Noelia, si podemos en 30 segundos, 45 segundos, un tweet, una reflexión final, igual te la pido a ti, Sandra, por favor. Voy a decir algo tal vez impopular, no lo sé, pero creo que si hay una tarea actual para toda la ciudadanía, no solamente para las juventudes, tiene que ver con reinventar la institucionalidad que nos gobierna y que incluyen además reinventar las formas los canales de representación que necesitamos para construir el país. No tenemos partidos políticos, eso es una ilusión y tampoco parece que funcionan demasiado bien ese tipo de momento histórico, ¿no? Creo que lo que nos corresponde ahora es pensar en nuevas organizaciones representativas, nuevas formas partidarias además, y meternos a hacer política, porque si no haces, te la hacen y luego tenemos lo que tenemos ahí, ¿no? Y creo que ese es un llamado, por más que muchos tengamos rechazo hacia esos espacios, creo que si no ponemos un pie entre la calle y la institucionalidad, va a ser muy difícil salir de este momento, ¿no? Muy bien, Noelia. Sandra. Sí, bueno, me quedo un poco con lo que hemos hablado, este mínimo que necesitamos de acuerdos, y creo que un mínimo importante es reconocernos como personas iguales, ¿no? Y a partir de eso, digamos, poder plantear otros mínimos para poder hacer frente a este gobierno autoritario que tenemos actualmente, ¿no? Y creo que también un punto importante es que no tenemos un gobierno autoritario que venga del Ejecutivo o del Congreso, sino que viene de ambos lados, ¿no? Y creo que eso es algo que es nuevo a nivel nacional y a nivel también regional de América Latina, y es algo que tenemos que tomar conciencia de que los actores políticos autoritarios vienen de ambos lados. Y creo que también es importante reconocer esos espacios que tú mencionabas de resistencia que hay a nivel de Estado, como por ejemplo la Fiscalía, ¿no? Y creo que un poco reconocer nuestra coyuntura actual nos va a permitir también tomar conciencia y poder quizás dar ese salto a tener ciertos acuerdos mínimos y poder hacerle frente a ese gobierno. Correcto. Qué interesante. Podríamos seguir horas, ¿ah? Pero no hemos tenido cafecito, entonces vamos a tener que cortar de aquí. No, mentira, el tiempo nos ha ganado. Gracias, Sandra. Gracias, Noelia. Creo que ha sido una conversación sumamente suculenta. Gracias por haber venido un rato a conversar. Muchas gracias, por la invitación. Noelia Chávez y Sandra Gutiérrez han estado con nosotros en esta edición de Amigos con Derechos. Síganos en las redes sociales, síganos en las plataformas de podcast, ahí estamos para llevarles este programa, que es un espacio más que abre la posibilidad a la conversación y al diálogo. Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.